Ya está Diego Iglesias con nosotros, que tiene material. Dieguito, buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, ¿cómo estamos? Noche de Denim, me gusta cómo Sí, ha venido vestido. le metí Billie Jean. Muy fachero. Estás al borde del secreto de una montaña, pero está bien. No por el Oiga. mucho. No, Es cierto. Lo dije por el look. Faltan los caballos. Correcto. Me falta, lo tengo en la puerta. Está conectada con nosotros Marcela Tomasi, que es médica argentina que vive allí en Maputo, que es la capital de Mozambique. Te saludo y te incorporo ya al programa para toda la información que tenemos. Marcela, buenas noches. Leo Montero te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien, Leo? Bueno, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Bueno, gracias. Muy amable. También está Silvia Perazo, que es magíster en Historia, con especialización en África contemporánea. Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Un placer tenerte también con nosotros. Están las dos conectadas, Marcela desde allá, desde Mozambique, vos desde acá, desde la Argentina, con todo tu conocimiento, y Diego, que las quería incorporar para empezar a charlar, para que nos ponga en tema con algunas informaciones bien crudas de números que tienen que ver con todo el continente africano. Bueno, la situación en África en estos momentos es que tiene más de 50.000 casos. La preocupación de la Organización Mundial de la Salud es que esto se multiplique de manera preocupante. Algunos datos que demuestran el nivel de vulnerabilidad de África: tiene 1.300 millones de habitantes, pero prestemos atención a esto. La pobreza extrema es de 560 millones, es decir, 40% de la población. Casi la mitad. Sí, está en la pobreza extrema. De los 10 países más pobres del mundo, los 10 están en África. Y dos de ellos, Sudán del Sur y Níger, tienen 90% de pobreza, lo que te muestra, obviamente, algunas de las condiciones de vulnerabilidad que tiene ese continente, que por supuesto no son naturales, ¿no? Tiene que ver con muchos factores. El colonialismo, por ejemplo, es uno de ellos que ha empujado también a la pobreza a este continente. Después tenemos más con Diego. Hay un titular que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con que si el COVID se despierta de manera muy brava en todo el continente africano, podría ser peor que el ébola. Y eso me llamó mucho la atención, sabiendo que ese nacimiento es de ahí. Marcela, vos que estás en Mozambique, recién veíamos en el informe que solo tiene 30 respiradores para toda la ciudadanía. ¿Qué temores tenés? ¿Qué has visto? ¿Y cómo ves que el gobierno de Mozambique ha estado manejando la situación hasta acá? Bueno, hasta el momento se han tomado las medidas precautorias de cuarentena, con cierta parcialidad, porque bueno, las personas tienen algunas que salir a trabajar, pero bueno, se prohibieron las reuniones de más de 50 personas. El tema de las escuelas ya cerraron, las fronteras. La gente está saliendo a la calle con máscaras caseras hechas con capulana, que son las telas locales de acá de África, y se han implementado medidas así de lavado de manos en todos los locales de negocios y hasta el momento solo hay registrados 81 casos y no hay muertos. Pero bueno, en África del Sur, que es el país vecino, ya hay 7.800 casos con unos 153 muertos. ¿Las fronteras están cerradas? Es decir, de lo que es África del Sur, ¿no pueden ir a Mozambique? Sí, de momento hasta lo que conozco estaban cerradas. Ajá. Y se suspendieron los visados, nuevos visados, y bueno, el transporte restringido. Después te voy a mostrar el testimonio del padre Juan Manuel Arias, que seguramente lo conocés y sabés la opinión también, que claro, a la gran población se le recomienda lavarse las manos, mantener la distancia social y qué sé yo, y lo vemos acá también en Argentina, en cualquier barrio más humilde, donde son muchos en una casa, en poco espacio, no hay agua potable, no hay jabón. Entonces le dicen a la gente que haga algo que para lo que no tiene ni siquiera los elementos con los que lo debería hacer. ¿Me explico? Sí, sí. Al padre Juan Gabriel lo conozco. Vamos varias veces a la misión Maguncia a misionar. Y sí, he leído también sus reportes. Bien, y para vos sí se despierta fuerte. ¿A Mozambique lo puede golpear? ¿Duro? Y sí, como a cualquier otro país africano, porque bueno, el sistema de salud ya está de base sobrecargado. Hay muchas otras enfermedades también que preocupan acá en la región, como bueno, HIV y tuberculosis. Yo soy especialista también en tuberculosis, que también es una de las enfermedades infecciosas que más mata en el mundo, en la tuberculosis en este momento. Y bueno, si a todo esto se suma, puede ser también muy difícil de manejar.
Te hago una más antes de ir con Silvia, por supuesto, y vos te quedás también. La gente en Mozambique, el pueblo, ¿entiende el mensaje, es obediente o si es desobediente lo es porque no le queda otra y sale a trabajar igual o se mantiene sin la distancia social requerida porque no le queda otra? ¿Cómo ves ahí la calle? Bueno, el mensaje lo entiende, lo que pasa es que, bueno, también tienen que salir a trabajar porque no queda otra. La mayoría de la gente vive del pequeño comercio o también o del comercio informal y si no sale a la calle no come. Entonces, intentan dentro de todo sí las medidas de no reunirse así en grupos grandes, se han suspendido bueno, las escuelas, se han tomado las medidas también para no juntarse así, por ejemplo, en iglesias o grandes fiestas o cosas así, pero bueno, en el día a día la gente se tiene que seguir movilizando a veces a trabajar y a ganar el sustento. Bien, son las 3 y de la... lo que sí se toman medidas, aunque sea se tratan de poner, lo que veo es que dentro de todo se tratan de usar el uso de máscaras y se trata de seguir un poco las recomendaciones, pero la distancia social es muy difícil guardarla. Bien, estrictamente. Bien, doctora, sé que en Mozambique son las 3 de la mañana, así que le agradezco que esté con esa cara impecable como si fuesen las 12 del mediodía. Acá son las 10 de la noche y yo estoy peor que usted, imagínese. Silvia, Silvia, estás escuchando todo. Dentro de África contemporánea y lo que está explicando Marcela, que vive allí en Mozambique. Cuando le pega algo a todo el continente africano, le pega más duro y más fuerte por infraestructura y por falta de buena economía que al resto del mundo. Y depende de qué se trate, sí, y depende ¿no? Por ejemplo, este virus se ha diseminado con el continente de una forma mucho más benévola que lo ha hecho en otras regiones del planeta. Recién la doctora decía que había 80 y pico de casos en Maputo, en Mozambique. Pensá que tenés entre 7.800 casos en Egipto, un número similar en Sudáfrica, menos de 6.000 en Argelia, menos de 6.000 en Marruecos, y después en la costa del Golfo de Guinea, que son los estados más populosos de África, por estado, digamos, Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Senegal, tienen menos de 2.000 casos. La costa este, donde está Marcela, en Mozambique, Kenia, Tanzania, tienen menos de 1.000 casos cada uno, ¿no? Claro. O sea que entonces, por ahora los números son buenos. Claro, el escenario apocalíptico que se prevé todavía no llegó. Claro. Pero no se lo prevé en vano, digamos, se lo prevé porque África, perdón, se lo prevé porque todo el continente africano y la mayoría de los países son vulnerables económicamente, a nivel de estructura, muchísima pobreza, desempleo, o sea que justamente la expectativa y lo que queremos mostrar hoy con el continente africano con respecto a lo de Taiwán anoche es que puede llegar a ser fatal y puede llegar a ser la otra cara de la moneda, porque si se esparce y se esparce tan rápido este virus y no tenés ni jabón para lavarte las manos en muchos lugares, ¿cómo van a hacer? Es verdad, pero yo quisiera hacerte una aclaración. El continente tiene algunas características que ustedes han mostrado que es así, ¿no? Claramente es así. Tenés gran parte de la población por debajo de la línea de pobreza, pero cuidado que el agua potable no falta en todos lados, ¿no? Si se disemina el virus por algunos lugares particularmente peligrosos respecto del agua potable, ahí puedes tener una catástrofe humanitaria. ¿Dónde la puedes tener? La puedes tener en el Sahel, por ejemplo, cerca del lago Chad, donde por el cambio climático la gente casi no tiene agua y ahí solamente hay 100 millones de habitantes. La podés tener en Sudán del Norte. La podés tener en lugares donde hay conflictos armados y capacidades, ¿sí? Pero el resto de las grandes urbes africanas, ¿no?, agua tienen. Bien, Diego. Es muy difícil el distanciamiento social, eso es verdad, tal cual te lo estaba explicando la doctora. Quería saber qué incidencia tiene en África la medicina occidental y cuánto de medicina tradicional o local tiene, digamos, el continente africano. Bueno, mira,
Hay un poco de todo en realidad. Los sistemas sanitarios son bastante endebles, tal como explicó la doctora recién, no la voy a emular en eso porque ella está en el terreno, ¿no? Y en una ciudad como Maputo, además de todo. Pero en realidad África tiene un 60% de población rural. Esto ayuda para evitar la diseminación rápida de la pandemia. Y tiene una población joven. En las áreas rurales se usa mucho la medicina tradicional, ¿sí? Y en las áreas urbanas, más en vinculación con el comercio y con el turismo, la gente está más acostumbrada, digamos, a consultar a un facultativo, ¿sí? ¿Qué te pasa con los sistemas de salud? El 70% de los insumos en general son extranjeros y están vinculados a la medicina occidental o sobre todo a insumos médicos que provienen de China, ¿sí? Ahora, el sistema de salud, la mayoría es público casi en todos lados y la inversión privada en materia de salud casi no existe, ¿sí? Y esto hablando en términos globales, ¿no es cierto? Por ejemplo, Sudáfrica, solamente el 20% del sistema de salud tiene que ver con la parte privada. En otros lugares prácticamente no hay medicina privada. Entonces ahí la medicina tradicional, los remedios caseros muchas veces suplen aquello que no hay naturalmente en África. En realidad, lo que tienen ellos es lo que consideran natural, lo que no tienen es lo que te preguntaba, Diego, que es lo occidental, que es decir, que es la medicina moderna y por lo menos más global, sacando la local de los países africanos, sacando la medicina china y demás. Les quiero mostrar a los tres, a Diego, a Silvia y a Marcela, lo que decía el padre Juan Gabriel Arias con respecto a la situación de Mozambique, alguien que también lo recorre y que está día a día con la gente en la calle. Mirá. La expectativa de vida en Mozambique depende, las estadísticas que veas dicen que es entre 48 y 52 años. Y el sistema sanitario es muy precario. Y de hecho, el presidente, cuando dictó la cuarentena para todo el país, dijo que tenemos que cuidarnos porque nuestro sistema sanitario no aguanta una epidemia de este tipo. Por ejemplo, acá en la provincia de Gaza, y hay un solo hospital grande, el hospital provincial, que tiene terapia intensiva, es el único que tiene terapia intensiva, pero la terapia intensiva tiene 10, 12 camas. Entonces acá es complicado, ¿viste? Porque ya el sistema ya está colapsado antes que venga la epidemia. Estamos diciendo a la gente que se lave las manos con jabón y la gente no tiene jabón. La gente se lava las manos con ceniza y lava las ollas con arena. La gente está con mucho miedo porque piensan que se van a morir muchos si entra esa enfermedad. Piensan que se van a morir como perros, que va a ser como en la guerra, que todos los familiares, toda la gente tiene familiares muertos en la guerra. Va a ser muy complicado. Si entra fuerte va a ser complicado. Y el temor es también que ahora está empezando a irse el calor. Sí, es una amenaza grande. La palabra de Juan Gabriel Arias, que es el padre, el cura de ahí, a quien vos, Marcela, conocés mucho. Claro, los números ante que se despertara el contagio son terribles, porque hay solo 30 respiradores, porque en el único hospital hay 10, 12 camas. O sea, ya está mal antes de que pudiera llegar. En eso tienes razón, Marcela. Sí, en eso tiene razón. Pero también, bueno, como decían, es una población más joven y, bueno, esperemos que no se lleguen a proporciones catastróficas y que se pueda ir resolviendo con medidas preventivas. Pero bueno, de todas maneras la capacidad de respuesta es muy limitada. En caso de tener que internar pacientes con neumonías graves o personas que requieran asistencia de oxígeno o de respirador. Claro, estamos viendo muchos nenitos que probablemente, por lo menos en el caso del COVID, son quizás los menos afectados. Decías que no tiene una gran población de adultos mayores, digamos, de abuelitos por encima de los 65, 70 años. Sí, en general la población es más joven. Hay abuelos también, pero bueno, como decía el padre Juan Gabriel, la esperanza de vida, al menos en Mozambique, es alrededor de 50 años. Y bueno, existe población también mayor, pero la gran mayoría de la población es población más joven. Silvia, hablando de Mozambique, poniéndolo así en el panorama con esta expectativa de vida que tiene con respecto a otros países de África, está en el medio, no es ni el mejor, ni los peores como Sudán del Norte y demás. Claro, sí, podríamos decir que es un rango medio. En realidad tenés estados que han crecido muchísimo los últimos 20 años. Hay más de 20 estados africanos que crecen más que la media de los estados latinoamericanos.
Y eso en algunos casos se ha empezado a evidenciar. Por ejemplo, Kenia, Tanzania, Ghana, Nigeria, los estados de África del Norte, por supuesto, ¿no? Senegal, en fin. Entonces, esos estados, pese a que tengan megalópolis y superpoblación urbana en algunos casos, como en el caso de Nigeria, están un poco mejor preparados que otros estados, ¿no es cierto? El caso de Mozambique, además, es un estado que está en transición, también está creciendo, pero está caminando hacia ese lado, ¿me entendés? Entonces, hace falta mucho todavía. Y hay otra cosa que quiero como recalcar. Este crecimiento de 20 años aún no se volcó hacia la salud, no se volcó hacia el sistema de salud. Se ha volcado al turismo, a generar más empleo, a empleos formales, a algunos sistemas jubilatorios, pero no se volcó al sistema de salud. Entonces, el kit en África está en la prevención, porque el sistema de salud no va a dar. Entonces, está en la prevención y en actuar rápido. Y la Unión Africana y la mayor parte de los estados africanos han actuado rápido. No sabemos si va a alcanzar, claro, ¿no? Si se disemina por Malawi, ¿no? O por Sudán del Norte o por Sudán del Sur, ¿no? O por República Centroafricana o por algún país del Sahel, o en un campamento de refugiados donde entrarían 50.000 personas, pero tenés 500.000, ahí hace estragos el virus. Claro. Bueno, ese es el miedo. No hay defensa. Ese es el miedo y la alerta. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Marcela. Les mando un beso enorme a las dos. Gracias por esta comunicación, a las dos, especialmente Marcela, que nos esperó hasta muy tarde y nos puso un poquito también en lugar. Una con la medicina, la otra con la historia. Gracias a ambas, un beso. Bueno, chao, gracias. Gracias.